Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Estamos aquí en radio en línea desde Guayaquil, Ecuador. Estamos continuando hoy en el tercer episodio de la serie de reflexiones, propósitos divinos detrás de las plagas. Hoy en día mucha gente se pregunta y le pregunta a Dios sobre todo, ¿por qué Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no acabas con esta situación? Bueno, y eso llena de amargura, llena de incertidumbre, pero más importante que preguntarle a Dios por qué, creo que vale la pena decirle, Señor, ¿con qué propósito estás permitiendo esta situación en el mundo? ¿Qué nos quieres decir? ¿De qué manera quieres hablarnos? Porque Dios es un Dios de propósitos y las circunstancias adversas que estamos pasando no anulan los propósitos de Dios. Además, la Biblia dice que los propósitos de Dios nunca podrán ser estorbados. Y todas las circunstancias que estamos viendo hoy en día adversas, detrás de todas ellas se esconden propósitos específicos de Dios. ¿Cuáles son esos? Esa es la tarea de nosotros para comprender. A través de esta situación del coronavirus, mucha gente se está levantando, profetizando que es el fin del mundo, que se acaban todas las cosas, y esto pues aún llena de incertidumbre, llena de pánico al ser humano. Pero ¿es realmente el fin del mundo? ¿El fin de qué? Bueno, permítame explicarle algo. Y voy a usar dos sencillas ilustraciones. Una de un partido de fútbol. Un partido de fútbol tiene dos etapas. La primera de 45 minutos con los alargues y la segunda igual. Muy bien, inicia el partido y termina la primera etapa a los 45 minutos si el árbitro no hace ningún alargue por pérdida de tiempo. Pero no termina el partido, termina es una primera fase del partido. Y luego de 10 minutos más o menos de descanso se inicia la segunda fase. Y después de los 90 minutos con los adicionales es que realmente termina el partido. Ahora bien, en un colegio, un chico está estudiando en un colegio, tiene varias materias, son varios horarios, varias horas donde se componen las materias. Inicia a las 9 de la mañana, un ejemplo, y termina a las 10 la clase de matemática. Pero él no termina su etapa estudiantil de ese día, no, solamente termina es una materia. Y después continúa la segunda materia, termina 3 4 horas, finaliza ese primer ciclo y comienza el recreo finaliza y después comienza la segunda etapa de materias hasta que el chico sale 1 2 de la tarde y termina ese día estudiantil, pero no termina el ciclo de todo el año. Entonces vemos que hay varias etapas. Dios más o menos trabaja así o ha trabajado así. Según los entendidos, teólogos, eruditos, nos dicen que Dios ha trazado 8 dispensaciones o periodos de tiempo o clases, si podemos llamarlo así, ¿no? La primera comenzó con la inocencia, Dios creó al hombre, a la mujer inocentes, le fallaron a Dios, termina esa etapa, entra la segunda etapa llamada de la conciencia, el hombre tenía conciencia de lo bueno y lo malo, le da a Dios ese árbitro para que pueda hacer lo correcto, el hombre hace lo incorrecto y Dios decide castigar al hombre. Todas las etapas han terminado en castigo. Recuerden que Adán y Eva terminaron siendo expulsados del jardín del Edén. Y la segunda etapa también termina en juicio. Dios le dice a Noé, el único hombre justo, que haga una arca y él entra con su familia y termina esa dispensación con el juicio o castigo de Dios al hombre desobediente. Y inicia, después de que el arca desciende en el monte Ararat, inicia la tercera etapa llamada del gobierno humano, el hombre gobernándose a sí mismo. Nuevamente el hombre le falla a Dios, Dios le dice que vaya y poble toda la tierra y el hombre se queda construyendo una ciudad y una torre y pues no era el propósito de Dios que se queden allí. Entonces vemos una rebelión y Dios otra vez dispersando al hombre, confusión de las lenguas, y el hombre entra en la cuarta etapa llamada de la promesa. Dios por primera vez haciendo promesas específicas a un hombre, en este caso a Abraham.
Dice, si dejas tu tierra, yo haré de ti una nación grande. Bueno, sale Abraham, tiene una gran descendencia, como Dios se lo había prometido. La desobediencia de su descendencia termina en la esclavitud en Egipto, castigo en Egipto. Lloran, piden ayuda, Dios manda a un libertador, Moisés, y entra el ser humano en la quinta dispensación, Dios dando leyes específicas en las tablas a Israel en este caso. Israel se descarría, vuelve a la idolatría, desobedece a Dios. Bueno, esa dispensación, la quinta, dicen que es la más larga, más de 1500 años, termina en el juicio del pecado sobre Jesucristo. La Biblia dice que el fin de la ley es Jesús. Cuando Cristo muere, termina la quinta dispensación de la ley. Pero el Señor vino a hacer una transición para que se establezca la sexta dispensación llamada la gracia. Y de allí entonces comienza la gracia. La gracia terminará en un evento llamado la Guerra de Armagedón, donde todas las naciones del mundo se van a reunir en Jerusalén para destruir la ciudad de Dios o el pueblo de Dios, pero en sí es una guerra contra Dios, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Bueno, cuando la tierra está a punto de ser exterminada, Dios manda a su Hijo Jesús y desciende, según Apocalipsis 19, desciende Jesús su segunda venida física y viene a poner fin al anticristo, ese hombre malvado, toda la maldad, y viene el Señor a iniciar lo que se llama la séptima dispensación llamada el reino milenial o el milenio, él gobernando sobre esta tierra por 1000 años. En ese tiempo muchos habitantes que no permitieron ser marcados con el número de la bestia 666 van a pasar a vivir con cuerpos naturales, y las personas que se marcharon con el Señor en un evento llamado el rapto de la iglesia van a gobernar en ese milenio. Esa séptima dispensación termina también con la rebelión del hombre en un evento llamado God y Magog, Apocalipsis capítulo 20, y ahí es donde se destruye la tierra, cae fuego del cielo después de ese tiempo de 1000 años. Viene el juicio ante el gran trono blanco y comienza la última dispensación llamada la eternidad. Pero, ahí está el pero. Tenemos que comprender nosotros que al momento todas las profecías bíblicas que el Señor nos dijo en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, que habló de señales antes del fin, dijo el Señor, pero no es el fin, al mismo tiempo lo dijo. Son señales que marcarían el tiempo del fin, pero no es el fin. ¿Cuáles son esas señales? Dijo el Señor que se levantarían falsos profetas, habrían guerras, violencia, maldad, la vida de los seres humanos, muchos de ellos, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, perversión sexual, como los días de Noé, la maldad del designio del corazón de los hombres inclinados al mal. Ese final de las señales antes de un evento llamado el rapto de la iglesia o el traslado de los fieles creyentes hasta la presencia de Dios es lo que podemos decir que es el final. O sea, todas las profecías concernientes a antes del rapto de la iglesia ya se han cumplido. Ninguna profecía está por cumplirse para ese evento llamado el rapto. O sea que el final de las profecías antes del rapto ya se han cumplido. Lo próximo que vendrá en cualquier momento, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, vendrá el Señor por los fieles creyentes de todas partes del mundo. Habrá una desaparición de millones y millones de personas en toda la faz de la tierra. Lo que está pasando en el mundo, el coronavirus, sinceramente es algo minúsculo con la aparente catástrofe, la desaparición de millones de personas, familiares llorando por sus parientes, madres por sus hijos, hijos por sus padres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se prepararon para ese evento. Ahora, después del arrebatamiento, el rapto de la iglesia o traslado de la iglesia, entonces aquí en la tierra se iniciarán 7 años, los últimos 7 años del periodo o tiempo llamado la gracia, que inicia esos últimos 7 años con el rapto de la iglesia, la aparición de un hombre llamado el anticristo, un hombre más malvado sobre la tierra que gobernará
habrá un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, serán marcados para ser controlados, nadie podrá comprar ni vender, como dice Apocalipsis capítulo 13. Y ese periodo de la gran tribulación de 7 años se divide en dos partes, de una paz aparente, de un nuevo mundo, todo será paz, paz y seguridad, como dice la palabra, pero vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar como el fin? Reitero, el fin de las señales cumplidas del Señor antes del arrebatamiento. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos últimos tiempos? Ese evento yo no sé cuándo será. ¿Será mañana, pasado, un año? No sabemos. Pero Dios quiere que nos preparemos para esa desaparición, ese traslado que será inminente. Y Dios nos está dando la oportunidad para reflexionar, para tomar el camino correcto. Recuerden que la Biblia dice que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Por el angosto son pocos los que van por allí, pero al final, que es lo más importante, termina en la vida eterna. Pero el camino ancho, muchos son los que van por ahí. Muchos le dan la espalda a Dios, la comodidad, la vida fácil, no sé, después del coronavirus, mucha gente llenará otra vez los bares, mucha gente estará otra vez en su vida silenciosa, en su vida de pecado, camino ancho, pero al final la muerte eterna. Y la decisión para ese final, siempre Dios la pone en nuestra cancha. Nosotros determinamos qué decidir. Pilatos tenía la decisión para tomar en sus manos, pero él esa decisión no la quiso tomar y él le dijo al pueblo, este hombre es inocente, estaba consciente, pero dejó que esa decisión tan importante de dejarlo libre la tomara el pueblo por presión. Entonces, a veces por presión de la gente tomamos decisión que aparentemente no nos conviene, no nos beneficia, pero es la más fácil. Por eso yo les insto en el nombre de Jesús, para que usted pueda, si es creyente, afiance su vida al Señor, y si es un amigo, si es una persona que ha escuchado esto que estamos compartiendo, vale la pena que tome sus precauciones. Que Dios le bendiga. Mañana vamos a seguir hablando acerca de otro de los propósitos por la cual esta manifestación del coronavirus. Que Dios le bendiga grandemente.